Capítulo 1, Parte 9. Encuentro con la muerte. El coche se desplazaba velozmente por una carretera de montaña bordeada de abruptos peñascos y matas hirsutas. El látigo del cochero fustigaba sin descanso al pobre caballo que resoplaba espumajoso y casi sin resuello, ganando distancias increíbles. Cada latigazo parecía caer sobre el corazón de Emil. Ah, si Rayo viera cómo trata este hombre a su animal, pensaba. Iba a sacar su cabeza por la ventanilla de la berlina para pedirle al conductor que fuera más compasivo con su bestia, cuando recordó que por tales lugares era necesario andar con prisa. Junto a Emil viajaba un caballero de cierta edad, de pequeños ojos inquietos y afilada nariz. Portaba un pequeño maletín por único equipaje, el que era sostenido fuerte y convulsivamente entre ambas manos. Denotaba preocupación, así como cierta ansiedad. A fin de sacarlo de ese estado, Emil trató de entablar una conversación. ¿Piensa embarcarse en el puerto de Ruse? ¿En Ruse? Ah, sí, en Ruse. Estoy ansioso de mecerme por el Danubio, comentó Emil. Es la primera vez que lo haré. Por suerte el cochero va deprisa. ¿Deprisa? Replicó el compañero de viaje con tono de fastidio. Si parece una saeta, no termino de acomodarme en el asiento. ¿En qué poco tiempo hemos dejado lejos a Kazanlak? No conocía esta parte del Balcán. Es tan inhóspita. Inhóspita, yo diría aterradora. Ojalá no demos con bandidos. Emil sintió un helado estremecimiento por todo su cuerpo. Pensó que el hombre tenía razón de estar inquieto. Seguramente el cochero también lo estaría, porque fustigaba cada vez más a sus caballos. ¿Sería esta la zona de los asaltos de Usunov? ¿Había querido huir de él y se habría metido en la boca del lobo? Estaban pensando los viajeros, cada uno en su propio peligro, cuando de repente el coche se detuvo bruscamente y el caballo, encabritándose y con fuerte relincho, tiró el coche hacia atrás y de costado, encajándolo contra la roca que, como un alto muro, se elevaba al borde del camino. El sacudón y el susto dejaron sin aliento a los pasajeros y el cochero cayó en tierra, sin sentido. Emil y su compañero de viaje no alcanzaron a reponerse cuando la portezuela se abrió y el hombre fue arrancado de su asiento por dos bandidos que lo sujetaban violentamente. El maletín rodó por el suelo. Otro asaltante, con el rostro semicubierto con un pañuelo negro, se apeó de su caballo con gran rapidez, apoderándose del maletín y haciendo una seña a los que aprisionaban al viajero. Emil, hundido en un extremo del asiento, pudo ver con horror cómo su compañero de viaje fue lanzado boca abajo contra el suelo y baleado sin miramientos por los salteadores. El hombre no lanzó ni un quejido y quedó muerto en el acto. El dinero de los búlgaros queda en Bulgaria, amigo, dijo el enmascarado, mirando al hombre que yacía a sus pies, agregando luego, con sarcasmo, usurero, ¿a dónde llevabas tu tesoro? Los hombres guardaron el arma y aguardaron una nueva orden de su jefe, quien al cabo de un rato, y luego de inspeccionar a su víctima, ordenó: corten los tiros y las riendas del caballo, desvistan al muerto y escondan su cadáver entre los arbustos. El caballo y las ropas no serán útiles. Ya se encargarán los buitres de hacer desaparecer a su congénere. Emil, sin salir de su horror,
observó que el enmascarado se acercaba a la berlina. La portezuela había quedado abierta, por lo que fácilmente sería descubierto. Súbitamente, una imagen se hizo viva en su memoria, la imagen de Danov. Pronunció quedamente unas palabras que fueron como un recurso de esperanza en momento tan difícil. «Oh maestro, ayúdeme». La respuesta no se hizo esperar. Emil escuchó, muy quedo, la voz del maestro vibrando en su corazón. «Ten fe». De inmediato se repuso. Sintió que nuevamente la sangre corría por sus venas, infundiéndole calor. Sin embargo, frente a él estaba el asesino. «Ah, vine por el banquero y me encuentro con este joven», dijo el bandido sacándose el pañuelo, que cubría parte de su rostro y mostrando las repulsivas y siniestras facciones de Uzunov. «Te acuerdas de mí, ¿verdad? Sabes que te estaba esperando. ¿A dónde ibas? ¿Acaso salvaguardabas la espalda del banquero?» «No, Uzunov», respondió Emil con firmeza. «Fuimos tan solo compañeros de viaje. No le conocía. De haber sido un guardaespaldas, mal hubiera cumplido mi trabajo. No llevo armas. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres mi dinero? Pues aquí lo tienes. Es el producto del esfuerzo de mis padres para que yo pueda estudiar. Y a eso iba. Quiero estudiar en la Universidad de Budapest». «¿Y tu promesa?», preguntó Uzunov con áspera voz, mientras guardaba en su chaqueta el dinero de Emil. «Nada te he prometido, Uzunov. ¿Cómo has podido tomar en serio el recurso de un adolescente asustado para salir de un paso difícil?» Uzunov prorrumpió en estrepitosa carcajada. «Déjame que ría. Siempre he admirado tu valor cuando hacías tus discursos callejeros. Ni siquiera te intimidó la cárcel. Eres un hombre de temple. Vamos. ¿Vienes conmigo o quieres seguir el destino de tu compañero de viaje?» «Te repito que quiero ir a Budapest», respondió Emil con firme resolución, demostrando un valor que estaba muy lejos de poseer en realidad. Ni él mismo se explicaba de dónde sacaba tanta fuerza. Uzunov miró a Emil duramente, pero cuanto más lo miraba, más lo admiraba y no quería perderlo. «Eres más valiente de lo que pensaba. ¿Quién se hubiera atrevido a contradecir al Haidut? Mira, muchacho, no quiero matarte. Te daré otra oportunidad para que puedas ser un vengador de las injusticias que se cometen contra nuestro pueblo. Vamos, sígueme y olvídate de Budapest. Tú no has nacido para las ciencias, sino para las armas». Uzunov dio por terminado el diálogo, tomó a Emil de un brazo y lo sacó de la berlina poniéndolo entre los dos bandidos que lo acompañaban. Emil no se resistió. El Haidut subió a su cabalgadura. Con una mano la conducía y con la otra sujetaba las riendas del caballo del cochero que lo seguía dócilmente, mientras su dueño permanecía tendido entre unas matas sin que nadie se acordara de él. La caravana comenzó su travesía por lo más escarpado del Balcán. No había senderos, ninguna huella bajo sus pies, ni tampoco dejaba huellas a su paso entre grandes piedras y pequeños guijarros. Por más que Emil trataba de grabar en su memoria los detalles del camino, comprendió finalmente que la empresa era imposible. Sin embargo, no se desalentó. Sentía internamente que de alguna manera recobraría su libertad. Muchas horas llevaban ya de fatigosa marcha por lo más abrupto de la montaña, cuando comenzaron a descender por un áspero declive en la ladera hacia una pequeña llanura extendida en la misma falda. El verdor de su suelo contrastaba con las desnudas y escabrosas pendientes laterales. Era como un hueco en el corazón de los montes, una zubia en la que volcaban fragosos arroyuelos entre riscos escarpados. La marcha, que ya se había tornado demasiado lenta por el cansancio, cesó al fin. Emil miró a su alrededor.
pero sólo vio paredes de piedras circundando esa fértil ladería, y un rebaño que pastaba impasiblemente sin pastor por los cercanos ribazos. No creyó que pudiera ser éste el refugio de los bandidos. Sin embargo, advirtió de repente un profundo tajo vertical abierto en la pendiente y hacia el cual comenzaron a encaminarse. La abertura, alta y angosta, permitía, no obstante, que pudiera penetrar por ella un hombre con su cabalgadura. Luego se iba cerrando para ensancharse después, dejando una especie de cámara interna oscura y húmeda. A un costado, otro tajo abovedado fue formando una estrecha galería que se curvaba hacia el interior de la montaña. Finalmente, una salida. Emil se encontró de golpe con una altiplanicie no tan verde ni bella como la anterior, pero sí más segura. Debían de encontrarse muy cerca de la cima, pues los picos que la rodeaban eran bajos y redondeados, semejando un collado. En medio de ese inhóspito retiro, varias cabañas, construidas rústicamente, formaban una aldea pequeña sin arboledas ni sembradíos, pero con plazas para caballerizas y un corral. De las viviendas salieron a recibirlos varios hombres de fiero aspecto. Sin embargo, miraron a Emil con simpatía cuando el jaidut lo presentó como defensor de la justicia y enemigo de la aristocracia germana. Entre esos hombres había un joven de unos 20 años que llamaban Tziganche, gitano, quien se acercó a Emil sonriente y palmeándolo afablemente. Emil le devolvió la sonrisa y vio que era distinto de todos los demás. Su semblante no era fiero y, pese a su rusticidad y mala traza, había cierta nobleza en su trato. El jaidut vio con agrado ese gesto amistoso de los jóvenes y decidió que vivieran juntos mientras durara el adiestramiento de Emil en el servicio de su causa. El jaidut se encaminó con sus hombres hacia una barraca que hacía las veces de taberna, lugar de reunión y sala de juegos, donde habría de repartirse el rico botín del día, del que cada uno renunciaría a una muy pequeña parte, para ser repartida entre los indigentes y las víctimas del poder político y social. Emil y el Tziganche se dirigieron hacia la vivienda de este último, la que no era otra que un galpón donde se amontonaba el pasto ya seco para alimento invernal de los caballos y las mulas del singular escuadrón del jaidut. El Tziganche se sentía muy feliz de tener un compañero, alguien que seguramente le ayudaría en sus tareas de caballerizo. Con gran entusiasmo y a manera de bienvenida, le mostró las dependencias que comprendían su vivienda, una pesebrera y el guadarnés, los que no eran más que simples rincones, más o menos divididos del mismo pajar. Su lecho era un viejo arcón de granos cubierto con un montoncillo de paja y unos cueros de oveja, y su almohada era una vetusta silla de montar de duro cuero. Así y todo, repartió equitativamente con su nuevo amigo la paja y los cueros, y descolgó de un taco en la pared otra montura para que le sirviera de almohada. Emil estaba tan rendido que, aun sin tales enseres, se hubiera echado a dormir en cualquier lado y toleraría como mejor pudiera el fuerte y penetrante olor del establo. A la mañana siguiente, antes de la aurora, Emil fue despertado por un fuerte sacudón. Al abrir los ojos, vio el rostro de un hombre joven aún, que no era el Tziganche, sino alguien que no había visto antes entre las gentes del jaidut. «Aquí no se puede holgazanear, compañero», dijo el hombre, recalcando la palabra aquí,
como para convencerlo de que allí habrían de cumplirse ciertas leyes a las que debería acostumbrarse. Luego, suavizando algo su voz, le dijo: «Me llamo Iván, ven a comer algo. Luego te daré las primeras lecciones de tiro. Tal es la orden que recibí de mi jefe». Emil, aturdido aún por el cansancio que le quedaba del día anterior, se levantó rápidamente. Como se había acostado vestido, no tardó en estar listo y enseguida fue conducido a la barraca, donde recibió un jarro de leche de cabra y un bollo de pan con grasa, que devoró ávidamente. Mientras comía, vio por la ventana al Tziganche, quien llevaba el ganado al abrevadero. En vez de aprender tiro, ¿no podría ayudarle al Tziganche en sus quehaceres?, preguntó Emil con candidez. «Aquí se cumplen las órdenes del Haidut, compañero», replicó su interlocutor, mientras le alcanzaba una pistola de 2 cañones de pistón, tan pesada que casi se le va de las manos a Emil cuando quiso tomarla. Al rato tiraba balas contra las rocas sin lograr dar en el blanco. De inmediato el Haidut llegó corriendo y gritando con gran alarma: «¡No tiren! El ruido retumba por toda la montaña. El vigía dio aviso de que hay guardias por los alrededores. Seguramente habrán descubierto al cochero». «Pues, ¿cómo? ¿Acaso no estaba muerto?», preguntó Iván con gran preocupación. «¿Quién lo sabe? Tendríamos que haberlo baleado», respondió el Haidut, quien permaneció luego pensativo, sin saber qué decisión tomar. De pronto se escucharon disparos no muy lejanos y, al instante, varios bandidos se acercaron a su jefe esperando sus órdenes. «Rápido», gritó el Haidut, «cada uno a su puesto para defender el fuerte hasta morir. Y tú, Iván, quédate conmigo». Precipitadamente, los hombres corrieron en busca de armas y se parapetaron luego tras los cerrillos que rodeaban la aldea. En el lado opuesto, a la entrada, había un despeñadero inaccesible, pero el flanco sur significaba un punto débil. El Haidut con Iván, su hombre de confianza, se harían cargo de su defensa, pero antes de ocupar sus puestos, el jefe recomendó al Tziganche que se encargara de la vigilancia de Emil. Puso en sus manos un arma y le dijo por lo bajo: «Si trata de huir, lo matas». Muy pronto llegó el aviso de que el vigía y algunos de los hombres que cuidaban los alrededores habían sido atacados, por lo que cundió un mayor pavor en la aldea. Durante algunas horas, que parecieron interminables, reinó el silencio en todo el ámbito del Balcán. Los que estaban parapetados detrás de los cerrillos nada divisaban y pensaron que la guardia habría dado por cumplido su operativo, por lo que algunos bandidos salieron en busca de sus compañeros con la esperanza de encontrar alguno con vida. Mientras tanto, el Tziganche llevó a Emil al pajar y ambos permanecieron alertas a lo que pudiera pasar. Al rato volvieron a repetirse los disparos, esta vez más cerca aún de la entrada secreta. El silencio había sido una celada. Temerosos de que la policía pudiera asaltar la aldea, los jóvenes buscaron otro escondite más seguro. «Ya estoy acostumbrado», respondió el Tziganche con cierto aplomo. «Así vivimos, huyendo siempre. Y tú también te acostumbrarás, si es que salimos de aquí con vida». Estas palabras del joven gitano provocaron en Emil tremenda desazón. Nunca había pensado que él podría morir en medio de semejante circunstancia y en una etapa tan temprana de su vida. Ya se había enfrentado, por primera vez, con el horrendo rostro de la muerte. Había visto morir al banquero el día anterior, y esa escena, tan violenta y despiadada, no habría de borrarse nunca más de su memoria. Era cierto que él amaba la justicia, que amaba a su patria y había deseado luchar para defender todo eso que amaba, pero
¿Podría él matar así, con esa frialdad con que el Haidut mató al banquero? Ante este pensamiento sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Recordó la impresión que le causara esa mañana tener en sus manos un arma y, ante ese recuerdo, sintió terribles náuseas. El Tziganche se echó a reír, mientras medía con la mirada la profundidad del abismo. Parece que te marean las alturas. Si sufres de vértigo, mal podrás cumplir con tu misión de justiciero en la montaña. No es el vértigo de las alturas lo que me daña. Me resulta difícil soportar tanta matanza. Este es nuestro único camino. ¿Acaso no lo has elegido tú? Emil no respondió. Después de un largo rato de silenciosa reflexión, pronunció una frase que afloró a sus labios sin que supiera cómo. No es por la fuerza o la violencia que las relaciones sociales pueden transformarse, y agregó después, debe haber otro camino. El Tziganche prestó poca atención a esta frase, pero Emil quedó sorprendido de haberla pronunciado. Afuera, los disparos habían cesado. Comenzaba a declinar el día. No podemos permanecer aquí mucho tiempo, dijo el gitano mientras trataba de mirar por la abertura de la caverna cómo el Balcán se iba cubriendo de sombras. De pronto gritó: «Mira, allá abajo. Los policías se retiran apresuradamente. Pero, ¿qué es ese resplandor? Fuego. Está ardiendo la aldea». Los jóvenes comenzaron a deslizarse con gran cautela por la roca y trepando luego por la ladera hasta la planicie. Gruesas columnas de humo se dispersaban a gran altura con fuerte resplandor, mientras se iban consumiendo las cabañas bajo el poder de las llamas. Emil, los caballos quedaron encerrados en la pesebrera. Parece que no le alcanzaron las llamas. Ojalá lleguemos a tiempo, dijo Emil, mientras corría hacia allí, seguido por el joven caballerizo. La pesebrera, ubicada no muy lejos de las cabañas, comenzaba a arder cuando llegaron. Los caballos pateaban y bufaban furiosamente en su interior, y al abrirse los portones, salió la tropilla relinchando, como una exhalación. Los muchachos recorrieron el lugar. Estaba desierto. Nada podían hacer contra la destrucción voraz del fuego. El pajar, con las pertenencias del Tziganche, ya no existía, y las cabañas no eran más que un montón de brasas humeantes. Se sentían desamparados. Más allá de la planicie, en el flanco sur, crecía un ralo bosquecillo, el que se iba espesando a medida que descendía hacia las más bajas estribaciones montañosas y terminaba en un bosque de tupidas hayas. Ese era el lugar que, supuestamente, debía haber sido defendido por Usunov e Iván. Mientras Emil y el Tziganche se dirigían hacia allí para pasar la noche, el primero preguntó: ¿qué habrá sido del Haidut y su ayudante? Ellos tienen una destreza muy particular para ponerse a salvo, mientras los demás entretienen a la policía. Usunov es el comandante e Iván es su combatiente preferido. Por lo mismo, nunca van a la vanguardia en los momentos más críticos de la lucha, fue la respuesta del Tziganche, pronunciada con un dejo de amarga decepción. Los dos jóvenes despertaron con las primeras luces de la aurora. Todo era silencio alrededor. El Tziganche sintió un calor extraño en su mejilla al despertar. Era el aliento del caballo de Usunov que había descubierto a su cuidador. Algo más allá, el caballo del cochero comía plácidamente y el resto de la tropilla había tomado distancia por la cuesta. Es preciso que huyamos de aquí. La policía puede volver, dijo el Tziganche, tras lo cual agregó: debemos bajar al valle. Conozco un buen paso que nos lleva a Sliven. Tengo amigos allí.
¿Y si vuelve el jefe?, preguntó Emil con cierta inquietud. Después de estas batidas tarda mucho en volver. Tiene otros escondites por el Balcán. Además, la policía nos ha vencido. Ya no queda nada de nuestro refugio. ¿Qué vamos a esperar? Sin decir nada más, el Cíganche montó el caballo de Usonov, aunque éste no tenía silla ni ronzal. Estaba acostumbrado a hacerlo así, tomando de las crines y taconeando las ijadas del animal. Pero Emil no tenía experiencia sobre esta forma de montar y prefirió bajar a pie por la escarpa, fustigando con una rama las grupas del caballo del cochero que iba delante. Así fueron descendiendo por un angosto desfiladero disimulado en la pendiente boscosa de la ladera sur del Balcán rumbo a Sliven. Casi todo un día duró el descenso. El camino terminaba en los límites de un campo cubierto de maduros trigales. El dueño del campo era un anciano que allí vivía con su hijo, su nuera y 2 nietos pequeños. Conocía al Cíganche desde que era niño y sentía por él un gran afecto, por lo cual se alegró de verlo y le ofreció trabajo y alojamiento. El muchacho aceptó agradecido, a condición de que también fuera aceptado su compañero. Era la época de la cosecha del grano y hacía falta mano de obra, lo que les aseguraba tener techo y sustento por algún tiempo. Así, los nuevos trabajadores del campo fueron conducidos, después de un frugal alimento, al galpón destinado a los cosechadores. Los caballos también tuvieron su pesebrera y su trabajo. Emil y el Cíganche trabajaron duramente, primero en la cosecha, después en el molino. Estaban ya cerca del otoño, cuando pensaron que ya el trabajo se terminaba y tendrían que marcharse. Emil había ganado su libertad, pero su próximo camino era incierto, tanto como era incierto el camino del Cíganche. Habían ganado algo de dinero, lo que les permitiría subsistir por algún tiempo. Pero, ¿qué harían después? Una tarde, terminadas las tareas del día, fueron, como era su costumbre, a lavarse a la burga de aguas templadas al pie de los montes. Allí los encontró el dueño del campo. Llegaba fatigado, apoyándose dificultosamente sobre su bastón y con un semblante demudado. Usonov vive y los está buscando, dijo, jadeante, mirando al Cíganche con dolorosa ansiedad. Los jóvenes, que ya creían muerto al jefe de los salteadores, se miraron sorprendidos. Deben ocultarse, no permitiré que los encuentre. Ustedes son ahora trabajadores honrados, ya no son bandidos, decía el anciano con desesperación. Luego, en un arrebato decisivo, dijo: ocúltense en el silo. Después de medianoche, huyan, bien lejos, donde nunca más los encuentre el asesino. Pero antes, quiero decirles algo. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Con un gesto de abatimiento, se apoyó contra la roca y, dirigiendo al Cíganche, dijo con gravedad: muchacho, debo decir algo sobre ti, algo que he callado siempre por temor a la ira de Usonov. Quiero que lo sepas para que nunca más vuelvas a él. Tú no eres gitano. Tu padre era un rico comerciante de Tirnovo y tu madre era una bella muchacha de Sliven, hija de un granjero amigo que murió de tristeza. En uno de los viajes que hacían tus padres desde Tirnovo a esta ciudad, fueron asaltados por Usonov y muertos los dos, aunque no eran enemigos de la patria ni amigos de los germanos. Tú tenías apenas unos meses
y eras la gloria de tus padres. El asesino no se animó a matarte y te llevó como mascota de su hazaña. Te criaste como un salvaje entre sus caballos. Uno de los hombres de Usunov, de mejor corazón que el de su jefe, te alimentó con leche de cabras y te atendió con cariño, como una nodriza. Luego este hombre fue muerto en una corrida con la policía y tú le fuiste útil al Haidut hasta que terminó por apreciarte y te contó esa falsa historia de que te había comprado unos gitanos cuando eras niño. A quien compró a los gitanos fue Iván, su secuaz más temible. Mientras el anciano hablaba, una mueca siniestra se iba dibujando en el rostro del Cíganche. Emil lo miraba con horror y pena. Creía adivinar sus pensamientos imbuidos de crudas ideas de odio y venganza. «¿Por qué no me lo dijo antes?», dijo el Cíganche, con voz enronquecida por la ira. «Perdona mi silencio de tanto tiempo. Comprendo que fui cobarde, pero no temía tanto por mí, sino por mi hijo y su familia, quienes podrían correr la misma suerte de tus padres. Pero ya no puedo callar. Que Dios nos proteja». Se hizo un silencio embarazoso. Luego el anciano continuó. «El Haidut los ha buscado por Kazanlak y ahora los busca aquí. No tardará en enterarse que han estado trabajando conmigo y vendrá a buscarlos. Si viene, le diré que ya se han marchado. Huyan». «No pienso huir de él», contestó el Cíganche. «Por el contrario, iré a buscarlo. Ya no le temo». «¿Qué piensas hacer?», preguntó el anciano, tomando las manos del muchacho y mirándolo angustiosamente. «Pienso matarlo». Ante tal respuesta, el anciano se apartó con dolor. El Cíganche se apretaba las manos como si entre ellas tuviera el cuello de Usunov. Luego dejó caer sus brazos con abatimiento. Yo lo admiraba tanto. Creí que sus actos eran inducidos por un ideal de justicia y por eso le era fiel. Pero ahora solo sé que es un demente, un avaro, un asesino sin escrúpulos ni piedad. Debo vengar la muerte de mis padres». El dueño del campo se volvió con energía ante estas últimas palabras del Cíganche y con tono imperativo dijo: «Emanuil Sotirov, de ahora en adelante tienes un nombre que defender. Ya no eres el Cíganche. Deja al malhechor, que ya la policía hará su parte, pues lo sigue buscando. Vete ahora». Luego, suavizando el tono de su voz, continuó: «Busca tu fe de bautismo en la iglesia de Tirnovo. Seré testigo de tu identidad para que puedas reclamar lo que es tuyo ante la justicia. Diré toda la verdad, pero ahora vete, una nueva vida te espera». Tras estas palabras, el anciano se encaminó hacia la vivienda. «Ve tú al silo», dijo Emanuel a su compañero, «yo iré a ensillar los caballos». «Iré contigo», respondió Emil, y juntos se encaminaron hacia el establo donde prepararon las cabalgaduras. Luego reunieron algunas ropas que habían podido comprarse con el fruto del trabajo, y mientras Emil hacía su atado con sus efectos personales, Emanuil Sotirov puso un arma en el bolsillo de su pantalón, la misma que el Haidut había puesto en sus manos para que la utilizara si Emil trataba de escapar. Al salir del galpón, oyeron voces ásperas en la casa del dueño del campo. Se acercaron sigilosamente a la ventana y vieron al Haidut, arma en mano, exigiendo al señor de la casa que le revelara el paradero de los jóvenes. El anciano se negaba a hablar, y antes de que el bandido reaccionara, Emanuel, como una flecha, se introdujo en la casa diciendo: «Aquí estoy,
¿Por qué me buscas? Ya no iré contigo. El jaidut le apuntó con su revólver. Se escuchó un estampido. El jaidut se tambaleó y cayó sin vida. El policía que disparó desde la entrada había venido persiguiendo al bandido y entró en el momento justo.